que a veces las toxinas no solamente afectan el tejido en el sitio, sino que también producen permiten que, pues, por efecto de la actividad de la toxina, puede ir hacia la vía hematógena, viajar en y llegar a alcanzar órganos a distancia. Pero hay que tener otra mirada, las enterobacterias no son de por sí patógenas. Algunas de estas bacterias son flora normal del intestino. Se habla de que gracias a esta microbiota, pues es que se conserva el equilibrio entre lo patógeno y lo que no es patógeno, ayudan a mantener nichos ecológicos, y los nichos ecológicos facilitan procesos de alejamiento de microbiota que es patógena primaria, es decir, no es por un oportunismo, por algún cambio pues, adquirido por plásmidos o fagos, sino que de por sí la bacteria es un patógeno primario, y pues cuando encuentra que no hay un nicho ecológico establecido, pues empieza a instalarse en ese sitio que encuentra propio y adecuado y empieza a multiplicarse y afectar directamente a la persona. Las patologías a nivel de colon, también de intestino, todo el intestino, no solamente el colon, todo el intestino, pues todo lo que es gastrointestinal, puede verse afectado por la actividad de muchos microorganismos, como lo vamos a ver. Casi el 90% de las bacterias entéricas son anaerobias. Entonces eso pues nos da otro perfil. Nosotros aquí de las enterobacterias, que son gérmenes comunes, vamos a hablar de aerobias. Pueden ayudar a los procesos digestivos, a la producción de vitamina K, a ácidos grasos que mantienen alejados a otros microorganismos. Pero cuando ellos, por algún evento de intercambio de material genético por plásmidos y fagos dentro del mismo género, reciben, por ejemplo, la capacidad de producir algunas toxinas o enzimas, pues entonces empiezan a comportarse como patógenos que producen enfermedades generalmente diarreicas. Estoy hablando del microorganismo todavía a nivel entérico. El problema también con las enterobacterias es cuando pueden salir de este sitio que les es adecuado, propio, y donde no producen ninguna patología, y alcanzar, por ejemplo, la vía urinaria. Cuando las bacterias como la Escherichia coli, que es una enterobacteria que ayuda en procesos y es parte de la microbiota, puede y sale de allí, por ejemplo, alcanza la uretra y asciende, entonces produce infecciones urinarias. En los proteus, que también son enterobacterias. Las enterobacterias son una gran cantidad de bacterias asociadas a este sitio y que pueden producir patologías desde la vía urinaria, la vía respiratoria, bacteremias y septicemias, y alcanzar incluso pasar la barrera hematoencefálica. La mayoría de ellos son gram negativos, aerobios y anaerobios facultativos. Algunos pueden ser móviles porque tienen flagelos, y entonces eso pues nos permite, mire que aquí ya se nos abre un panorama inmunológico, porque de acuerdo a el componente de su estructura, y para recordar, la pared de las gram negativas es diferente a las gram positivas. Recuérdense que tienen un espacio periplásmico dentro del cual está el peptidoglucano, y luego viene la membrana externa, donde están pues las porinas, el lípido A, y están pues todas esos carbohidratos, y ya el antígeno O. De tal manera que inmunológicamente nuestro sistema inmune las reconoce, ese antígeno que está conocido como antígeno O, y pues estructura una respuesta inmune de acuerdo a él. Debemos también tener en cuenta que el antígeno O es variado aún entre el mismo género, porque dependiendo de cómo estén colocados los carbohidratos y las proteínas, pues ese antígeno O es diferente. Por lo tanto, permite que nosotros o que el sistema inmune desencadena una respuesta inmune específica contra él. Entonces hay un antígeno somático
que es el antígeno O. En algunas hay antígeno de flagelina, que es la de los flagelos, y otras pues tienen cápsula. Entonces aquí estamos hablando de que podrían tener en un momento dado una bacteria entérica 3 antígenos. El antígeno somático, que siempre va a estar, porque es el antígeno O, el antígeno flagelar para aquellas que pueden producir flagelos, y el antígeno de la cápsula, que es K o B en las salmonelas, de manera que podemos reconocerla de esa manera. Otra forma de identificarlas es por la expresión de su genotipo, es decir, lo que conocemos como fenotipo en relación al uso de los productos que encuentran en el medio, la elaboración de productos finales, que son lo que conocemos como actividad bioquímica, porque son fermentadores de carbohidratos. El carbohidrato fundamental para las bacterias es la glucosa. Y pues de ahí en adelante empiezan a hacer todo ese proceso de utilización del carbohidrato, y cuando hay fermentación pues se quedan como productos finales los ácidos, y los ácidos cambian el medio, producen, quedan los ácidos, y los ácidos, claro, disminuyen el pH, y eso nos permite a nosotros microbiológicamente identificar microorganismos entéricos en medios de cultivo sintéticos, de acuerdo a esa expresión fenotípica, por la utilización de sustratos y los productos finales que elaboran. Son catalasa positivos, son oxidasa negativos. La oxidasa es ese que queda el citocromo oxidasa del proceso de respiración, reducen los nitratos a nitritos, tienen actividad de los aminoácidos, hay descarboxilasas, producen indol a partir del triptófano, utilizan el hierro en algunos medios de cultivo. Hay medios especiales para la fermentación e identificación de estos microorganismos. Los medios de cultivo que se utilizan en el laboratorio tienen propósitos, están hechos, entre otras cosas, pues sirven para, pues tienen un propósito, y entre esos propósitos pues es la identificación mediante la calidad de ser diferenciales y selectivos. Pero hay otros que son para identificación, que son las bioquímicas de identificación. Unos pueden ser líquidos, otros pueden ser semisólidos y otros pueden ser sólidos. Eso depende de la presencia o la ausencia de agar, porque los líquidos no tienen agar, y los semisólidos tienen un porcentaje de agar menor que el de los sólidos. Eso es, ¿para qué o cuándo utilizamos unos u otros? Eso depende del microorganismo que queramos identificar, y las bioquímicas de identificación son esas pruebas que nos van a permitir hablar de género y de especie. Otra cosa que se tiene en cuenta para hablar de género y especie es el tipo de colonia, si son grandes, pequeñas, mucoides, con bordes que son sin bordes, digamos, que sean parejitos los bordes y demás. Eso, cada bacteria tiene un tipo de colonia distinto, porque eso es también expresión del genoma, o sea, es parte del fenotipo de la bacteria. Eso es lo que corresponde a microbiología, y lo vamos a ir viendo. Se llama identificación de bacterias. Antigénicamente se habla de más o menos, yo creería que más de 155 antígenos somáticos, que son parte del lipopolisacárido y son termoestables. Más o menos 100 antígenos K, que son los capsulares termoestables, y 50 antígenos H flagelares. En la salmonela el antígeno K recibe el nombre de B. Los antígenos son los más externos, ¿se acuerdan? Del lipopolisacárido, son termoestables, resistentes al alcohol, azúcares únicos, se detectan por aglutinación y generalmente desencadenan una respuesta de tipo humoral correspondiente a inmunoglobulina M. Sin olvidar que en el tejido del intestino pues circulan los precursores de la inmunoglobulina A, que es parte de esa respuesta inmune que se busca en mucosas y demás, que hay en mucosas. Los antígenos K son antígenos externos en algunas bacterias, las que son encapsuladas, lo mismo, el principio es el mismo, pero no sobre todas. Algunos son polisacáridos, otros son proteínas, se asocian a la patogenicidad por la adherencia y porque evitan la fagocitosis. Y obviamente, pues en el laboratorio se pueden detectar por reacción antígeno-anticuerpo en microbiología. Los tipos capsulares
1 y 2 se asocian a infecciones, disculpen, del aparato respiratorio. Los tipos 8, 9, 10 y 24 a infecciones en las vías urinarias. La gran mayoría de las infecciones de vías urinarias producidas por las bacterias entéricas son de tipo ascendente, ¿sí? Porque de alguna manera la bacteria es capaz, por desplazamiento, por mala higiene, por lo que sea, de llegar hasta la uretra y empieza su proceso ascendente hasta llegar, incluso si no hay un tratamiento adecuado, hasta el riñón. Entonces, por eso las manifestaciones clínicas pueden variar de acuerdo a la parte del tracto urinario que esté comprometido en el proceso infeccioso, pero generalmente pues hay uretritis, cistitis, y pues lo correspondiente a la respuesta inflamatoria por un proceso infeccioso. Y está la proteína flagelar, que es la flagelina, de manera que el microorganismo tiene una composición que nos permite antigénicamente identificarlo, pero además antigénicamente conformar una respuesta inmune adecuada. Bueno, las enfermedades que pueden estar asociadas a la presencia de estos microorganismos. Las bacterias entéricas, por la expresión de su fenotípico, las podemos, digamos que microbiológicamente, de acuerdo a la utilización de sustratos, dividirlas en dos grandes grupos. Las que fermentan la lactosa y las que no fermentan lactosa. Eso sería como una primera gran división entre las bacterias entéricas. La gran fermentadora de lactosa de todas estas es la Escherichia coli y es la que en mayor cantidad se encuentra a nivel, digamos, entérico, y la que se elimina en materia fecal. Por eso es la que con mayor frecuencia está asociada a infecciones urinarias. Es la parte microbiota del intestino. Hay otras también que forman parte normal del intestino, como son el Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Morganella, Providencia, Citrobacter y algunas especies de Serratia. En general, las bacterias entéricas son saprofitas, ahí, a ese nivel en donde pertenecen, y en ocasiones, como ya les había dicho, son benéficas, pues porque ellas están ahí para producir ácidos, para mantener nichos ecológicos, para ayudar a la digestión, para producir algunas vitaminas y antibióticos que ellas producen para, pues, sustancias bactericidas, mejor, que pueden eliminar otro grupo de bacterias. Pero la Escherichia coli, por ejemplo, se asocia con algunas enfermedades. No necesita la persona estar hospitalizada para tener una infección a nivel del tracto urinario por Escherichia coli. La adquiere en comunidad, lo que les digo, generalmente por una mala práctica higiénica. Y ahorita hablamos de eso. Y hay otras que sí están asociadas a enfermedades nosocomiales y cuando hay enfermedades de base. La Escherichia coli también produce diarreas cuando puede producir toxinas y enzimas que pueden afectar al enterocito y empiezan a producir diarreas. Entonces, como para tener una idea y tener pues una mirada, aquí vemos en esta imagen las enterobacterias están asociadas a abscesos, a infección intestinal, a infecciones por ingesta de alimentos contaminados, o sea, la vía no es fecal oral, sino por el consumo de alimentos. Hay otras que sí son alimentos y fecal oral, es decir, mal lavado de manos, la persona que prepara alimentos o cuando la persona, en las mujeres es muy frecuente ver la infección del tracto urinario, porque en las niñas, más que todo, primero la uretra es más corta, ¿no? En el hombre pues es una uretra más larga, tiene valvas, no es tan fácil. A no ser que tenga algún problema, digamos, de función renal y esto, ya que pues facilita la infección urinaria. Pero en las niñas, sobre todo cuando están empezando a ir solitas al baño y demás, pues entonces cuando hacen su deposición, lo que hacen es limpiar de atrás hacia adelante y entonces arrastran materia fecal hacia la uretra y ahí eso puede dejar la bacteria. La bacteria es móvil,
por ejemplo, la Escherichia coli tiene una movilidad se mueve muy rápido, igual que el Proteus, porque por su estructura y su morfología, y entonces fácilmente ascienden y además son capaces de adherirse. Recuerden, el primer paso para empezar un proceso infeccioso, una bacteria o un agente, bacteria, virus, todo, adherencia. Si no hay adherencia, no hay proceso infeccioso. Ya después viene lo siguiente, pero lo primero, adherencia. Abscesos, bueno, todo lo que... aquí también juega cuando son, por ejemplo, de tipo alimenticio, por el consumo de alimentos con el microorganismo, el tamaño del inóculo, ¿sí? Pues hay unas que necesitan un gran tamaño y una gran cantidad de bacterias en el alimento que uno consuma, mientras que otras con un poquito de bacterias que venga en el alimento que se consume, que está contaminado con la bacteria, pues empieza el proceso infeccioso. Eso depende del mecanismo que tenga la bacteria para producir la enfermedad, la infección y la enfermedad. Bueno, la Escherichia coli es responsable del 90% de las infecciones del aparato urinario, produce síntomas como poliuria, disuria, hematuria, ¿sí? Por su misma capacidad de invasión, porque produce una respuesta inmune y entonces llegan polimorfonucleares, porque por la inflamación pues se dificulta la evacuación de la orina y empieza a producir hemolicinas, daño sobre el tejido y empieza a haber hematuria. Hay una Escherichia coli nefropatógena que produce una hemolicina. La mayor parte de las infecciones es producida por el antígeno O y el antígeno K produce la mayoría de las infecciones de la parte superior del aparato urinario y las pielonefritis son ya producidas por el pili, ¿no? Porque hay unas tienen pilin y demás. Yo les había compartido a ustedes creo que unas diapositivas, bueno. Pero además de la infección urinaria, la Escherichia coli es causante de diarreas, como es cosmopolita, como es parte de nuestro intestino, pues está en todos lados, ¿sí? Todos tenemos intestino. Se clasifican de acuerdo a las características de virulencia, de manera que cada una tiene un mecanismo de producir enfermedad. La capacidad de adherencia son codificadas por genes dados y permitidos, pues transmitidos por plásmidos, y las toxinas son mediadas por plásmidos o por fagos. Bueno, ahora yo quiero que me presten atención más. ¿Cómo son las características de la materia fecal? No todas son igual, de acuerdo al agente etiológico que esté produciendo la diarrea, cambian. No todos los hallazgos en materia fecal son iguales. Me explico. Si vamos a empezar de arriba hacia abajo en esa imagen. En la imagen A, pues ustedes ven que la bacteria lo que hace es adherirse al enterocito, borrar las vellosidades y al haber, digamos, ese pulimiento de los enterocitos, pues no hay absorción, no hay líquido, pues los líquidos se quedan en la luz intestinal y es una diarrea acuosa con ausencia de leucocitos porque no hay daño del enterocito. Pero como se adhirió el enterocito, pues se borran las vellosidades. Obviamente la absorción no va a ser la misma, ¿cierto? En la imagen B llega la bacteria y empieza a producir toxinas. Si ustedes observan, la bacteria no tiene contacto con el enterocito. Ella se queda por ahí produciendo toxina. Y la que produce todo el evento que nosotros vemos, que pues todos los cambios que afectan el enterocito, no deja que haya absorción, hay pérdida de sodio, hay pérdida de todos los electrolitos porque no hay digamos, una absorción adecuada y lo que hay es que los libera los que tienen el interior, entonces ahí es el peligro del desequilibrio electrolítico, pero la materia fecal igual va a ser una materia fecal acuosa con ausencia de leucocitos porque hasta ahora no ha habido un impacto directo físico sobre el enterocito. Sí ha habido en la función del enterocito, ¿sí? Porque, y en la, digamos, como en la parte superior en la imagen, pues se borran las vellosidades, se estructura esa parte, pero en sí la mucosa no se ha visto afectada. Entonces, esas diarreas
No, cuando ustedes solicitan un coprológico o un coproscópico, al observarlas al microscopio, los hallazgos van a ser de golpe aumento de la microbiota, porque hay bacterias, pero no va a haber ni polimorfonucleares ni hematíes. ¿Por qué? Porque no desencadena una respuesta de tipo celular y porque no hay impacto sobre la mucosa, de manera que no hay hematíes. Ahora, si seguimos mirando hacia abajo, pues entonces en la mitad, ay, perdón, disculpe. En la imagen de la mitad llega la bacteria, hace endocitosis, llega, entra dentro del enterocito, empieza a invadir las células adyacentes, hay incluso desacople de todo el tejido, hay invasión de otros enterocitos y empieza a haber abscesos sobre la mucosa. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el tipo de diarrea, entonces es una diarrea que al observarla al microscopio vamos a encontrar polimorfonucleares y hematíes. Entonces, eso ya es una característica diferente y ustedes tienen que entender que es una bacteria que es capaz de invadir el enterocito cuando a ustedes le llegan los resultados de esa diarrea, de esa materia fecal que se analizó, ¿sí? Porque es líquida, todas son líquidas, si no, no sería diarrea, porque tiene aumento de evacuaciones, pero las características intrínsecas de cada una de las materias fecales es diferente de acuerdo al mecanismo de acción que tenga el agente causal del proceso. En la última imagen, disculpen, pues entra el microorganismo, hace endocitosis, se libera del endocito, pero afecta al enterocito, ¿sí? Ya el enterocito se ve afectado. La diferencia, por ejemplo, acá en la Salmonella typhi, que es ese mecanismo de acción, es que puede llegar a la submucosa, alcanzar vía hematógena, producir bacteremia. Pero entonces, de todas maneras, son heces que pueden contener monocitos, que pueden tener hematíes y demás, ¿sí? Por el mecanismo de acción. Cuando vayamos viendo cada uno de los microorganismos, vamos a recordar cuál es el mecanismo de acción que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, la shigella, que la vemos ahí en la mitad, entre las tres imágenes, entre los tres fragmentos, la shigella, además de eso, puede producir una toxina que se llama toxina Shiga, que se creía que era solo de las shigellas, pero en las Escherichia coli hay una que puede producir toxina Shiga. Por eso ahora, pues no es toxina, se llama toxina Shiga, para recordar el mecanismo de acción que tiene la toxina. Y cuando hablemos, pues hablamos específicamente. De manera que esos serían los hallazgos en las materias fecales de acuerdo al mecanismo de acción de cada uno de los agentes bacterianos, ¿sí? Nosotros estamos hablando, en este caso, de este tipo de bacterias, porque después vamos a hablar de otras, también que afectan el enterocito. De manera que podemos hablar que hay diferentes tipos de diarreas y podemos hablar que hay diarrea osmótica, que es en la cual hay aumento de solutos. ¿Me oye? ¿Aló? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe, se escucha. Aumento de solutos dentro de la luz intestinal que no se absorbe frecuentemente, son ingeridos, por ejemplo, las personas que sufren de intolerancia a la lactosa o la que se produce por laxantes. Hay diarreas secretoras, que hay aumento de secreción intestinal, líquidos y electrolitos, o están inhibidos los mecanismos de absorción, influyen factores endógenos como ácidos biliares, serotoninas, interleuquinas. Y cuando son exógenos, pues son las endotoxinas bacterianas. O sea, cuando hablamos de endotoxina, la endotoxina está adherida a la pared de las bacterias gram negativas y algunos laxantes que puedan producir este tipo de irritación. Y las exudativas, estamos hablando ya de diarreas o materias fecales con sangre, con pus y con áreas infectadas. Bueno, ¿cuáles son los tipos de diarreas producidas por Escherichia coli? La Escherichia coli es la misma, pero puede producir toxinas que le dan esa, acuérdense que de acuerdo al potencial de virulencia las vamos a
a llamar de esa manera. Entonces está la enteropatógena. Pueden encontrar de golpe ustedes las siglas así, ESEP, Escherichia coli enteropatógena. Generalmente está asociada a lo que se llama la diarrea en lactantes. Es una bacteria que se adhiere a las células de la mucosa del intestino delgado, se borran las microvellosidades, produce una diarrea acuosa. Si recordamos, es la primera imagen superior. Diarrea acuosa autolimitada, en ocasiones se puede volver crónica y obviamente pues se puede hacer una tipificación por identificando el antígeno O y el antígeno H. A veces es autolimitada, pero hay que tener mucho cuidado de acuerdo al tipo de pacientes, paciente adulto mayor o en pacientes pediátricos, ¿sí? En lactantes y en niños, porque pues fácilmente se pueden descompensar y producir pues un desequilibrio electrolítico. Está la enterotoxígena, que es la que generalmente se conoce como la que produce lo que llamamos como diarrea del viajero y en lactantes. Se observa mucho en personas que van a otros países y empiezan el consumo de alimentos allí, nunca han estado allí, el sistema inmune no reconoce ese tipo de microorganismos, pues con esa capacidad de producción de toxinas. Estas pueden producir dos toxinas, una termolábil y otra termoestable, cada una con una acción distinta. La termolábil está bajo el control de un plásmido, se empieza a producir en el intestino una colonización de las células y empieza a aumentar la denilciclasa, porque afecta directamente el control de esto y entonces pues aumentan los líquidos a la luz intestinal, empieza pues a haber distensión, cólico, eliminación de pues evacuaciones seguidas y líquidas, hay producción de hipersecreción de agua y cloruros, se evita la absorción de sodio y pues digamos que eso es, ¿cuál es el motivo de consulta? La diarrea, ¿sí? Y es una diarrea que no al observarla al microscopio a ustedes no les van a reportar ni leucocitos, ni hematíes, ni moco, ni nada. Bueno, el moco es parte de la respuesta inmune, ¿sí? A veces puede tener moco porque el moco es parte de la respuesta inmune y generalmente en el moco quedan atrapadas la mayoría de las células de la defensa y de las bacterias. Entonces, digamos que es. La otra es la que es, bueno, hay aumento de peristaltismo, y hay diarreas de varios días. Y la otra, que puede ser termoestable, tiene acción directa en la guanilil ciclasa, pero el efecto es el mismo, o sea, digamos que el blanco de la toxina es distinto. Las toxinas tienen una fracción para adherencia y una parte activa, y el mecanismo de acción, la parte activa tiene blancos diferentes de acuerdo al tipo de toxina. Entonces, de acuerdo a ese blanco que tenga para unirse en ese punto, porque las toxinas necesitan un punto blanco para unirse y producir toda su actividad, aquí pues las diarreas, digamos, las diarreas son iguales, líquidas, sin polimorfos nucleares ni leucocitos, pero el blanco de acción varían según si es una de las dos, y hay pacientes en los cuales se han podido identificar el tipo, las dos toxinas, tanto la termolábil como la termoestable. Entonces esta es la Escherichia coli enterotoxígena. Y está la Escherichia coli asociada a colitis hemorrágica. Esta sí es una Escherichia coli que puede producir la muerte del paciente. Produce una variedad grave de diarrea asociada con lo que se conoce con el nombre del síndrome hemolítico urémico, porque produce insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica, microangiopatías y trombocitopenia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que produce es una toxina semejante a la de la toxina Chiga. El mecanismo de acción de la toxina Chiga es que inhibe el factor de inicio y pues ahí en el punto de arranque de la síntesis de proteínas hay ribosilación y demás y no deja hacer, no hay factor de elongación, no hay síntesis de proteínas, entonces digamos que empieza a producirse ese daño por necrosis y demás. Y esta toxina, por eso les decía, generalmente antes de descubrir este tipo de Escherichia coli,
se creía que la toxina de ese tipo de toxinas era solamente de la shigella, pero aquí también. Entonces, el síndrome urémico está, pues, aquí, ¿qué es lo que pasa? La Escherichia coli, pues, empieza a producir todas las toxinas, empieza a producirse pequeños trombos dentro de los vasos sanguíneos y la luz del vaso sanguíneo se disminuye, el glóbulo rojo cambia porque pasa por ahí, se altera su forma y empieza a ser sacado por el vaso, y entonces aquí empieza a haber, digamos, un daño a nivel de la parte ya de la cantidad de glóbulos rojos, y eso afecta directamente el riñón, y aquí es cuando se desencadena lo que se conoce como un síndrome hemolítico urémico. Esta Escherichia coli se puede, o sea, se adquiere, o digamos, en la ingesta de alimentos contaminados, por ejemplo, la carne de ganado vacuno que usan en alguna preparación de algunos alimentos como las hamburguesas. Muelen la carne, probablemente la vaca dueña de esa carne se contaminó con el consumo de aguas que tenían coliformes, es decir, con heces humanas que tenían este tipo de microorganismos. Lo mismo, o de golpe los pastos donde estaba comiendo la vaquita, y en la carne viene la Escherichia coli. O en algún punto del manejo, de la manipulación de la carne, no hubo una buena higiene del sitio donde se muele la carne y demás, y entonces ahí queda este tipo de bacterias. Cuando no se hace una buena cocción a una temperatura elevada que sea capaz de eliminar la viabilidad de la bacteria por encima de los 100 grados centígrados, digámoslo más o menos, durante un tiempo determinado, que es cuando se dañan las proteínas de las bacterias. Entonces son esas hamburguesitas que a veces las ve uno negritas por fuera, pero la parte de adentro de la carne está crudita, porque el calor no llega hasta allá o porque a la gente le gusta así. Y si esa carne está contaminada con la Escherichia coli de este tipo, pues entonces la persona puede sufrir eso. Eso ha habido hay momentos en que hay brotes y se hacen, pues, digamos, un buen número de pacientes quedan con este tipo de infecciones. En Europa hubo un brote y hubo muertos porque llevaron algunos vegetales de los que consumimos crudos, probablemente los regaban con aguas servidas, no hervidas, sino servidas, o sea, donde se recogen aguas que ya hemos utilizado en las casas. Las regaban, las personas no las lavan bien y pues sucedió este tipo de patologías, y como produce microangiopatías, y ya pues cuando se hace toda la parte de una coagulopatía, la coagulación intravascular diseminada, pues la persona puede morir por la acción desencadenada por la actividad de la toxina que produce este tipo de Escherichia coli. Está la enteroinvasiva, que puede producir enfermedad parecida a la shigellosis también, o sea, una diarrea. En niños no fermenta lactosa o tardíamente la fermenta y puede invadir células epiteliales. Y está la enteroagregativa, que produce diarrea aguda y crónica, más o menos de 14 días de duración. A veces la gente no consulta, se automedica, o generalmente este tipo de diarreas la gente la asocia en nuestro medio a la actividad de los protozoarios, es decir, de las amebas. Generalmente la gente dice, eso debe ser amebas y demás, se automedican y pasan como digamos, subdiagnosticadas este tipo de diarreas, y fíjense que algunas pueden ser complicadas. Pueden producir sepsis cuando alcanza la vía hematógena por algún tipo de inmunodeficiencia, o en recién nacidos por carencia de inmunoglobulina M, o pueden suceder posteriores a una infección urinaria. Las Escherichia coli también pueden producir meningitis en lactantes y meningitis y septicemias en pacientes inmunocomprometidos. Por eso a ese tipo de pacientes hay que ser tan cuidadoso en el tipo de alimentos, en una buena higiene digamos, en la preparación de los alimentos que van a consumir,
pero no solo para ellos. La buena higiene debe ser para todos, porque pues puede desencadenar este tipo de enfermedades. Buen lavado de manos, buen lavado de los vegetales, buen lavado de todo lo que se va a consumir, buena higiene en el sitio donde se preparan los alimentos. Supervisar, por ejemplo, a los niños, porque más que los varones, a las niñas, para pues, enseñarles adecuadamente a hacerse una buena higiene después de las deposiciones para evitar infecciones urinarias. Hay otra gram negativa, una enterobacteria, que es la Klebsiella, también es del grupo de las fermentadoras de lactosa. El género Klebsiella tiene varias especies y digamos, la más famosa, o la que uno con mayor frecuencia como que asocia, es la Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella tiene una particularidad morfológica y es que tiene una gran cápsula. Entonces eso le permite adherencia, le permite protección, y en el medio de cultivo uno la ve como si tuviera una capa por encima. Es muy, muy fácil de identificar en el medio de cultivo por esa característica que tiene. Se puede producir afección a nivel del aparato respiratorio, de la vía respiratoria, tanto superior como inferior, y depende también de cómo se encuentre el paciente, porque a veces se asocia como una comorbilidad en pacientes que tienen alguna afección de la vía respiratoria. Produce neumonía bacteriana. En el pulmón puede producir condensación necrosante hemorrágica y generalmente puede también estar asociada a infecciones del aparato urinario. Hay Klebsiella oxytoca, que produce infecciones intrahospitalarias. La Klebsiella puede a veces coinfectar a pacientes, por ejemplo, que tengan EPOC o fibrosis quística, porque como tienen dificultades, acumulan secreciones, dificultades pues, en la parte respiratoria y acumulan secreciones, esas secreciones pueden ser medio de cultivo para este tipo de bacterias. A veces cuando van a que les hagan terapias físicas respiratorias, y entonces esos equipos que usan, si no tienen la adecuada desinfección, pues puede ser el factor generador de una coinfección con este tipo de microorganismos. Está la Klebsiella ozonae, que produce atrofia progresiva y fétida de las mucosas nasales. Está la Klebsiella rhinoschleromatis, que produce un granuloma destructor de la nariz y de la faringe. Y hoy en día identificaron una Klebsiella asociada a infección de los genitales y se adquiere se considera una enfermedad de transmisión sexual producida por Klebsiella. Está el Enterobacter aerogenes, que produce una cápsula pequeña, a veces se puede confundir con otras gram negativas. Estos bacilitos son pequeños, no son unos bacilos grandes, no. Más que un bacilo grande se consideran como cocobacilos. Cuando uno hace la coloración de gram, las Escherichia coli, por ejemplo, son pequeñas. Si la persona no es muy diestra en identificación microbiológica en la coloración de gram, podría decir que es un coco gram negativo, pero no, es un pequeño bacilo, porque, por ejemplo, en comparación a los bacilos del Mycobacterium, el bacilo del Mycobacterium es un bacilo grande, no, estos son bacilos pequeños. El Enterobacter tiene una cápsula pequeña, se puede vivir libremente o en el intestino, y están asociados a la producción de infecciones de las vías urinarias y a sepsis. El problema de esta sepsis es que si son adquiridas intrahospitalariamente, pues el problema con las bacterias adquiridas intrahospitalariamente es que ya tienen, y si tienen muchos sitios aplásmidos, pues tienen muchas resistencias a los medicamentos. Entonces son difíciles de tratar. Está la Serratia. El género Serratia, digamos que la especie que con mayor frecuencia se aísla en este tipo de infecciones oportunistas en pacientes hospitalizados, es la Serratia marcensis. La Serratia marcensis, hay una que produce pigmento y otra que no. La que no produce pigmento está asociada a la producción de neumonía, bacteremia y endocarditis.
solo el 10% de las cerráteas marcenses producen pigmento rojo y generalmente pigmentan todos los sustratos donde se encuentran. Entonces son, digamos, esa es como una característica propia. Pero lo que a nosotros nos interesa es que son capaces de colonizar pacientes hospitalizados. Hay que recordar que a veces el paciente está acostado de cúbito mucho tiempo y eso pues le permite o hace que tenga secreciones y esas secreciones fácilmente pueden ser colonizadas por este tipo de pacientes. Por eso es que pues en los pacientes hospitalizados durante mucho tiempo pues a veces se complican, ¿cierto? Por este tipo de microorganismos que además de todo son multidrogoresistentes. Son resistentes a aminoglucósidos, algunos de ellos son sensibles a cefalosporinas de tercera generación y ya vamos como en la quinta generación de cefalosporinas. Está el género Proteus. El género Proteus es muy particular porque produce una enzima que es una ureasa. Entonces la ureasa lo que hace es producir y cambiar el pH, lo aumenta. El pH ácido nos protege a nosotros de la infección de este tipo de microorganismos, pero la urea la utiliza con esta enzima y con esta ureasa y lo que hace es producir aumento del pH y ahí se pierde la protección producida por el ácido, por el pH ácido. Está asociada además a litiasis renal por la actividad que produce al cambiar el pH de la orina. Producen infecciones cuando abandonan el intestino, como todas las que hemos hablado. Se encuentran en infecciones del aparato urinario, pueden producir neumonía y bacteremia. Tienen flagelos, son móviles, rápidamente se desplazan, se adhieren, ascienden, invaden y demás. Está el Proteus mirabilis, que produce infecciones del aparato urinario, es sensible a penicilina. Están Proteus vulgaris, Morganella morgani, que están asociadas a infecciones nosocomiales importantes, hidrolizan urea, alcalinizan la orina, su rápida motilidad les permite la invasión de las vías urinarias y algunas de estas bacterias son sensibles a aminoglucósidos y cefalosporinas. El ideal es un urocultivo y un antibiograma. Está el Citrobacter, que está asociado a infecciones urinarias y sepsis. Están... creo que me salté una. ¿Y ahora qué? No. Citrobacter. Las Providencia, el género Providencia, que está Recteri, Alcalifacen y Stewarti, que son parte de la microbiota normal del intestino, pero mientras estén ahí no hay problema, están asociados a infecciones urinarias y con la dificultad de que son resistentes a casi todos los antibióticos. ¿Por qué una bacteria se hace resistente a un gran número de antibióticos? Porque tienen muchos sitios para plásmidos y lo vamos a ver cuando hablemos de Pseudomonas. La Pseudomonas no es una enterobacteria, pero es un bacilo gram negativo no fermentador. Estos son fermentadores de carbohidratos. Unos fermentan la lactosa, otros no, pero son fermentadores de otro tipo de carbohidratos. El problema con ellos es que tienen muchos sitios de unión a plásmidos y reciben, incluso hasta forman islas de patogenicidad con estas características de resistencia. Y por lo general, el intercambio de material genético lo que les transmite es resistencia a los antibióticos. Y como son entéricas, pues imagínese usted dónde están recibiendo todos los antibióticos que consumamos y demás. Bueno, ¿cuáles son esas defensas en el organizador que nos protegen del accionar patógeno de estas bacterias que son, digamos, nuestras, pero que en determinado momento empiezan y se transforman en patógenas oportunistas? La microbiota intestinal. Entonces, mientras haya un nicho ecológico adecuado, pues no hay ningún problema, hay un equilibrio. Otro es el gran número de bacterias que en condiciones normales colonizan el intestino, que es lo que llamamos microbiota intestinal.
actúan como un importante mecanismo de defensa del hospedador contra la colonización por posibles patógenos entéricos. Entonces, eso es fundamental. Los individuos con menos bacterias intestinales, como los lactantes, que no han mostrado todavía la colonización normal del intestino, o los pacientes que reciben tratamientos de antibióticos y a veces tratamientos de antibióticos muy prolongados, entonces quedan expuestos a un riesgo significativamente mayor de infecciones por enteropatógenos. ¿Por qué? Porque se elimina la microbiota normal y quedamos, pues ya perdemos esas defensas que hemos nombrado arriba. La misma composición de la flora intestinal tiene la misma importancia que el número de microorganismos presentes. Más del 99% de la microbiota normal del colon la componen bacterias anaerobias. Y el pH ácido y los ácidos grasos volátiles generados por los mismos microorganismos, al parecer, constituyen factores de importancia decisiva en la resistencia a la colonización de microorganismos patógenos primarios. ¿Okay? Entonces, esas son las defensas que afortunadamente tenemos, pero a veces pues nosotros alteramos este tipo de defensas. Como defensa del hospedador está también el ácido gástrico. El pH ácido del estómago constituye una barrera importante contra patógenos entéricos. En algunos individuos a quienes se han practicado operaciones, por ejemplo, del estómago, o tienen acloridria por otras razones, se ha observado una mayor frecuencia de infecciones por salmonela, por Giardia lamblia y otros helmintos. Igual la neutralización del ácido gástrico con antiácidos, inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de receptores de hidrógeno, práctica frecuente en el tratamiento de sujetos hospitalizados, pues incrementa en forma similar el peligro de colonización de los intestinos por ese tipo de microorganismos patógenos. Además, algunos microorganismos viven después de exponerse a la acidez extrema del entorno gástrico, porque uno diría, no debería haber infecciones entéricas por la vía oral, ¿cierto? Porque pues entonces como para qué está el pH ácido del estómago. Pero, por ejemplo, hay virus como el rotavirus que son muy estables en pH ácido. Hay algunas bacterias como las que vamos a ver, como el Helicobacter pylori, que produce una enzima que le ayuda a cambiar el pH, pero es que el Helicobacter no vive a la luz del estómago. Y cuando es en un bolo alimenticio, pues el tamaño del inóculo y el tipo de vehículo en el que se moviliza, o sea, el que le ayuda a ingresar, depende también, porque los alimentos sólidos actúan como un tampón y cambian el pH. Entonces, ¿eso a quién le favorece? A la bacteria que viene en ese alimento. Otra defensa del hospedador es la motilidad intestinal. El peristaltismo normal constituye el principal mecanismo de eliminación de bacterias desde la zona proximal del intestino delgado. Si es deficiente, como sería por administración de opiáceos o otro tipo de fármacos que impiden la movilidad, o anormalidades anatómicas o situaciones de hipomotilidad, pues aumenta la proliferación bacteriana y la infección del intestino delgado por enteropatógenos. Hay personas que el tratamiento de la infección por Shigella incluye clorhidrato de difenoxilato junto con atropina, nuestra fiebre duradera, expulsión de microorganismos al exterior, en tanto que los pacientes que reciben opiáceos contra la gastroenteritis leve, como por salmonela, generalmente y con mayor frecuencia, pueden presentar bacteremia, es decir, la bacteria es capaz de pasar a su mucosa y alcanzar la vía hematógena, que los que no reciben este tipo de medicamentos. Por eso, pues, hay que tener en cuenta que la motilidad intestinal es parte de las defensas que tenemos nosotros contra este tipo de proceso infeccioso. También está la mucina intestinal, que es una capa compleja de moco producida por células secretoras especializadas, cubre el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, y es esa separación entre la microbiota y el epitelio. El problema es que algunos microorganismos, por evolución,
han aprendido a vulnerar esta barrera y alcanzar el intestino. El grosor y los constituyentes de esta barrera de moco varían en todo el tracto gastrointestinal. Se recambia con rapidez, son generalmente glucoproteínas y algunas moléculas antimicrobianas, inmunoglobulinas secretadas dirigidas contra antígenos microbianos específicos. En la mayoría de los casos, pues ahí están las placas de Peyer, toda esa parte de la respuesta inmune que hay, y digamos que algunos, depende del sitio donde se adhieran en las criptas o demás, depende de la gravedad y el efecto del proceso diarreico. Lo mismo para los virus, ¿no? De acuerdo a si es ya el enterocito en sí activo o está, digamos, que no es este tipo de células, pues no es tan grave la diarrea. Eso depende del sitio de adherencia y donde hace la actividad. Ahí pues hay inmunoglobulina de tipo A, porque son mucosas y demás. La respuesta inmunitaria es de tipo celular y la producción de anticuerpos que intervienen de manera importante en la protección contra infecciones intestinales. La inmunidad de tipo humoral está contra los enteropatógenos, consiste en inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, que son sistémicas, y también inmunoglobulina A secretora. El sistema inmunitario de la mucosa puede ser la primera línea de defensa contra muchos patógenos gastrointestinales, no solo bacterias, ¿no? Porque nosotros podemos ser afectados por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos. La unión de antígenos bacterianos a la célula M de la superficie luminal en la porción distal del intestino delgado y la ulterior presentación de dichos antígenos al tejido linfoide subepitelial es lo que permite la proliferación de linfocitos sensibilizados, es decir, es como la memoria que tenemos ahí para protegernos de otro evento, ¿sí? Del mismo tipo. Entonces, pues, digamos que sí hay cómo defendernos de este tipo, pero hay que tener en cuenta que el estado de salud del paciente influye mucho. Si no tiene una enfermedad de base, porque hay enfermedades que pueden facilitar unas comorbilidades a nivel entérico. Obviamente cirugías también que pueden afectar todo el tejido del intestino, accidentes, iatrogenias, bueno, todo lo que pueda suceder. Los linfocitos, de manera que circulan estos linfocitos sensibilizados, o lo que conocemos como linfocitos de memoria, y pueblan todos los tejidos mucosos del organismo en la forma de células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina A. Entonces sí tenemos, pues digamos, bastante formas de protegernos de este microorganismo. ¿Qué determinantes genéticos, pueden desencadenar este tipo de diarreas? ¿Sí? Entonces están las variaciones genéticas del hospedador que influyen en su susceptibilidad a enfermedades diarreicas. Y aquí quedó el mismo error. Enfermedades diarreicas, ¿sí? Por ejemplo, hay personas con distintos tipos de diarreas, tienen intolerancia a la lactosa, al gluten. Bueno, hoy en día pues hay bastante identificación, o tienen alguna otra afección más grave y complicada. Los individuos con el grupo sanguíneo O presentan mayor susceptibilidad a enfermarse con Vibrio cólera, Shigella y Escherichia coli O157, que es la que produce toda la parte de afección al riñón y todo el síndrome urémico, y el norovirus. Se ha encontrado esa relación en ese tipo de pacientes. Se ha demostrado que el polimorfismo en los genes que codifican los mediadores de la inflamación, que han sido vinculados con los receptores de la infección por Escherichia coli enteroagregativa, Escherichia coli productora de enterotoxina, la salmonela, el Clostridium difficile y el Vibrio cólera. Entonces, digamos que hay personas que pueden ser que la respuesta a pues, la parte inespecífica de la respuesta inmune y lo que son los mediadores de inflamación no son lo suficientemente rápidos o adecuados y puede facilitar las infecciones en este tipo de pacientes. Entonces, fíjense que no es solo lo ambiental y demás, sino que también está asociado en algunos pacientes a determinantes genéticos. Entonces,
no es solo lo perigenético, sino también lo propio del paciente. Aquí yo les mandé este cuadro, pero bueno, es como para que ustedes sepan qué es lo que se hace en caso de diarreas. La diarrea, además, pues con náusea o vómito, medio, pues que hay que tener en cuenta si hay que, digamos, cómo se debe hacer para la identificación. Digamos que las diarreas no inflamatorias, no hay leucocitos, y era lo que veníamos hablando en relación al tipo de elementos que hay en la diarrea, de los hallazgos. Entonces, generalmente, pues no hay que, lo que hay que es dar medidas sintomáticas. Si no hay resolución, pues ahí sí hay que ver qué hay que hacer. Las diarreas inflamatorias, donde ya hay leucocitos, pues entonces cultivos, porque hay leucocitos, y entonces ya debe haber. ¿Qué hay que hacer cuando hay ese tipo de diarreas? Primero que todo, descartar que el agente causal es un parásito en el coprológico. Fácil, se busca si no hay un parásito. Por el tipo de células de la respuesta inmune, y si hace algún coproscópico, pues se puede, digamos, pensar si la diarrea está producida por virus o por bacterias. Si sospecha de que es una bacteria, pues solicite un cultivo, un coprocultivo, para ver si es una Shigella, una Salmonella, un Campylobacter jejuni o un Clostridium difficile. Y lo que les digo, esto que habla aquí de examen de heces en busca de parásitos generalmente se hace antes del cultivo, porque al hacer el coprocultivo el coproscópico o el coprológico, lo que usted va a buscar es si ese proceso diarreico está asociado a parásitos o a bacterias, y si no es un parásito, pues lo más probable es que tenga que hacer un cultivo para buscar cuál bacteria es la que está produciendo este tipo de microorganismos. Obviamente el coprocultivo va con un antibiograma, pero recuerden que eso se debe dar primero una terapia empírica, porque pues el paciente no puede esperar 3 días para ver cuál es el antibiótico que más le sirve, ¿ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico de este tipo de infecciones? Para recordar que los microorganismos de este tipo no están limitados solamente a la parte entérica. Ya vimos que pueden alcanzar la vía urinaria, que pueden infectar huesos, pueden infectar otras vísceras, pueden alcanzar la vía hematógena, pasar la barrera hematoencefálica y asociarse a infecciones del sistema nervioso central y pues producir septicemia, bacteremias y pues ya la muerte del paciente si el sistema inmune y que no haya adherencia al tratamiento se puede presentar. De manera tal que las muestras pues son de acuerdo a la localización del proceso infeccioso, orina, líquido cefalorraquídeo, pus, heces, etcétera. Si es orina, pues un urocultivo, solicitan urocultivo, líquido cefalorraquídeo, bueno, en fin. El frotis en materia fecal, es decir, tomar la muestra y hacer una coloración de Gram, pues no sirve mucho, porque ¿cuántas Gram negativas bacilos hay en materia fecal? N. Entonces, pues para saber que hay un bacilo Gram negativo, la coloración de Gram es, digamos, informa o ayuda mucho cuando la muestra nos permite con claridad buscar el agente que probablemente está asociado al proceso infeccioso. Hay casos cuando la bacteria tiene unas características morfológicas muy específicas, como vamos a hablar cuando hablemos de Campylobacter. En ese caso, pues sí es adecuado. Pero cuando es un bacilo más de todos esos, pues que no sacamos nada, ¿cierto? Casi todos coinciden en morfología, no nos ayuda a orientar el diagnóstico. Sí, cuando se hace cultivo podríamos ver la cápsula, o la cápsula si logramos identificarla en la coloración de Gram, pero no es de mucha ayuda. El cultivo sí, es un examen altamente concluyente que permite la identificación cierta del género y de la especie. Se debe sembrar en medios enriquecidos, diferenciales, selectivos y hacer una batería completa de pruebas bioquímicas para hablar de género y especie. Si no, nosotros no podemos hablar de género y especie.
El tratamiento pues varía según la respuesta del antibiograma y de acuerdo al sitio anatómico. Hay una gama amplia de antibióticos tales como aminoglucósidos, cefalosporinas, penicilinas, ampicilina. Obviamente aquí el ideal es un antibiograma. Claro que en primera instancia están las terapias empíricas. A veces coincide el antibiótico con el resultado del antibiograma y con el MIC del antibiograma que arroja el antibiograma, pero a veces tienen que cambiar la terapia. Porque aquí en este tipo de microorganismos la resistencia es muy frecuente, por lo que les decía yo, a la gran cantidad de sitios de paramunión a plásmidos y por la gran cantidad de plásmidos. Pues generalmente pues los tratamientos ayudan a la corrección del problema y heridas que se presentan. Hay ocasiones en que la ingesta de algún tipo de antibióticos rompe el equilibrio de la microbiota y se aumenta un tipo de microorganismos que son patógenos. Y a veces con la sola suspensión de la ingesta del antibiótico se recupera el equilibrio y pasa la diarrea, ¿no? Ya lo vamos a ver, en el Clostridium difficile, por ejemplo. O a veces con la sola suspensión de esos tratamientos antibióticos largos, pues se recupera la microbiota. Bueno, hay algunos tipos de medicamentos que ayudan a recuperar la microbiota y demás, ¿no? Hay tratamientos donde le dan a la persona, ¿cómo se llama? Materia fecal y todo para que recupere ese tipo de microorganismos. Las pruebas de identificación se basan en la diversidad metabólica de los microorganismos y hay algunas, si las pueden encontrar ustedes, como la prueba de rojo de fenol, para determinar la presencia de ácidos por la degradación de un carbohidrato y tienen el identificador de pH es el rojo de fenol, que generalmente es amarillo para pH por debajo de 6,8 y rojo cuando es negativo, es decir, cuando no hay presencia de ácidos. Hay otras que son el rojo de metilo, que es productos igual, al finales ácidos por la fermentación de glucosa, y es amarillo es negativo y rojo es positivo. Está otra prueba que se llama el Boges-Proskauer, que es para determinar la producción de elementos neutros a partir de la fermentación de glucosa. Y rojo es positivo, cuando es color cobrizo es generalmente negativo. Esos son bioquímicas de identificación. Aquí un algoritmo, quedó doble, un algoritmo corto para la identificación de enterobacterias. Entonces, mire, la gran primera división es la fermentación de lactosa. ¿Cómo sé yo que una bacteria fermenta lactosa? Porque el medio de cultivo tiene lactosa, generalmente son medios sólidos, y tienen un indicador de pH. Entonces, se siembra la bacteria en ese medio. Cuando ya hay crecimiento, hay colonias, pues la bacteria ya utilizó el sustrato. Y si hay lactosa, la fermenta y hay disminución del pH. El indicador de pH que tiene el medio de cultivo me permite, por cambio de color, determinar si la bacteria es fermentadora. Entonces, por ejemplo, si el indicador de pH se vuelve fucsia cuando hay pHs ácidos, pues yo ya sé que la bacteria que está creciendo ahí y las colonias son fucsias, pues esa bacteria es fermentadora de la lactosa. Entonces, las que son fermentadoras de la lactosa, yo debo, acto seguido, hacer una prueba de indol. El indol es el producto final de la degradación del triptófano. Entonces, si me da lactosa positiva e indol positivo, con absoluta seguridad que yo debo estar enfrente de una Escherichia coli. Esto es un algoritmo corto, porque lo ideal es todo en la batería bioquímica. Ahora, si esa fermentadora de lactosa es indol negativa, yo tengo la posibilidad de hacer dos pruebas. Medir la movilidad y entonces estaría movilidad positiva Enterobacter, movilidad negativa Klebsiella. Porque todos esos que nombré ahí son fermentadores de lactosa, la Escherichia, el Enterobacter, la Klebsiella. En caso contrario, la otra vía sería que al sembrarlo yo mire las colonias y no haya el color que me indique la fermentación de la lactosa. Entonces estoy frente a un bacilo gram negativo al que yo ya le hice coloración de gram, que lo sembré en un medio selectivo y diferencial para poder evaluar la fermentación de la lactosa.
y no me fermentó lactosa, entonces aquí se me abren dos caminos. No fermentador de lactosa ureasa positivo, y dijimos que el Proteus era ureasa positivo, y la Yersinia, que es una enterobacteria, pero se considera patógena, y la vamos a ver después, casi que una zoonosis. Ambos fermentan, lo que pasa es que el Proteus fermenta en un tiempo menor a las 4 horas, mientras que la Yersinia fermenta en un tiempo mayor a las 4 horas. En el caso contrario, en que no produzca ureasa, o sea ureasa negativo, ¿cómo sé yo que son ureasa positivo? Igual, lo pongo en un medio de cultivo, a la ureasa cumplir con su actividad, el pH se vuelve alcalino, y entonces el indicador de pH que tiene el medio me indica o me muestra que cambió, que el pH se volvió alcalino, entonces por encima de 7. Entonces ahí yo ya sé que son ureasa positivos. Y frente al panorama de lactosa negativo, ureasa negativo, vuelvo a utilizar la movilidad. Las salmonelas son móviles, son lactosa negativo, ureasa negativos e inmóviles porque tienen flagelos. Mientras que si son lactosa negativos, ureasa negativos, pero sin movilidad porque no tienen flagelo, estoy frente al género Shigella. Tanto Disenteriae, Flesneri-Boideae o Zonei, cualquiera de ellas. Entonces, esto es un algoritmo corto utilizando ¿qué? El potencial bioquímico, que es la expresión fenotípica del potencial de la bacteria. Bueno, hay medios de cultivo, pues bioquímicas de identificación como el TSI, que es 3 azúcares y hierro. Todas esas siglas son en inglés. Se usa para evaluar si fermentan todos los 3 azúcares que tiene, si produce sulfuro de hidrógeno y si produce gas, ¿no? Entonces, dependiendo si el tubo se pone todo amarillo, fermentó porque el indicador es rojo de fenol y es amarillo para ácido. Así de sencillo, ya lo vamos a ver. Color naranja, la reacción es alcalina y uno lee como, a ustedes no les va a llegar esa lectura la hace el microbiólogo y a ustedes les llega el nombre de género y especie, no, pero es para que entiendan de dónde salen los resultados, porque aquí nada es magia, ¿no? Todo tiene su fundamento teórico, que es lo que nosotros tenemos que entender con claridad absoluta. Todo tiene un fundamento y aquí el fundamento es el potencial bioquímico de la bacteria, cómo usa esos sustratos, y eso es lo que le permitió a los seres humanos la identificación de las bacterias asociadas a un proceso infeccioso. Hoy en día pues tenemos la biología molecular, la parte genómica, pero hace 30 o 20 o más años no había esa realidad. Pero hoy en día tenemos que seguir usando la microbiología porque hasta el día de hoy no se ha encontrado cómo hacer pruebas de susceptibilidad de otra forma que no sea mediante cultivos. Entonces, si están todo el tubo azul, amarillo, pues es fermentación de los 3 azúcares y en una gran tabla reposan ese potencial bioquímico de todas las bacterias. ¿Cuál es la bacteria que es capaz de fermentar los 3 azúcares? Entonces, hoy en día lo hace un software. El software hace la lectura de esos cambios y compara con la información que tiene. Entonces pero antes le toca a uno manual, leer todas las bioquímicas e ir a buscar en una tabla donde están todas las bacterias con todas. Y si ustedes tienen el Yawex, ahí vienen algunos de los resultados de las bioquímicas de las bacterias. Si fermenta la glucosa, ¿y por qué se sabe que la A es en el fondo? Porque la glucosa es la más pesada, la más grande, la molécula más grande, o sea que está en el fondo del tubo. Si el color es amarillo en el fondo, pues la que se fermentó fue la glucosa. Y hay otras que no fermentan glucosa. Este es el medio que les estaba hablando ahorita, se llama 3 azúcares y hierro. Originalmente es del color de la extrema derecha. Ahí ese tubo está sin sembrar. El que sigue, si ustedes observan, voy de derecha a izquierda, el pico, porque ese es un medio cultivo semisólido inclinado, y entonces digamos el bisel,
está rojo, o sea, alcalino. Y abajo se ve negro. ¿Por qué? Porque la bacteria produce sales de hierro, sulfuro de hidrógeno, disculpen. Sulfuro de hidrógeno, y las sales de hierro que tiene el medio las precipita y se ven de ese color. Pero previo a eso debe haber una fermentación de la glucosa, o sea, el fondo del tubo debe estar amarillo, aunque no se vea. Eso lo hace la salmonela, ¿sí? Entonces, hace eso. El siguiente está alcalino, el pico del medio cultivo, y ácido del fondo. Y el último de la izquierda está todo amarillo, fermentó todos los 3 carbohidratos, no produce sulfuro de hidrógeno, pero si ustedes miran con detenimiento, el medio de cultivo está separado del fondo del tubo, ¿sí o no? Ahí está, se ve como si no hubiese nada. Eso es porque produce gas. O sea que este medio de cultivo nos permite evaluar si la bacteria produce gas, si la bacteria fermenta los 3 carbohidratos o cuál fermenta, y si produce sulfuro de hidrógeno. Eso permite, y ya uno pues viene orientando cuál es la bacteria que es. Generalmente ese tubo amarillo, todo amarillo y separado del fondo, es el metabolismo de la Escherichia coli en ese medio de cultivo. En el tubito que está solo, el bisel está alcalino, o sea, K sobre A, hay fermentación de glucosa, hay como un rótico abajo en el tubo por la producción de gas y hay una lineecita negra por producción de sulfuro de hidrógeno, una cruz. En cambio, la de la salmonela son 3 cruces. Entonces, eso ya... Hay medios de cultivo sólidos como el agar McConkey, que nos permite, es un medio diferencial y selectivo. Está el agar citrato de Simmons para la utilización de otras fuentes de carbono. Hay otros medios como el agar ectoen entérico, que nos sirve para identificar bacterias intestinales patógenas con 3 hidratos de carbono. Producción de ácidos se evidencian por el cambio de pH igual, y pueden cambiar entre un color azul o amarillo. Permite evaluar si la bacteria produce sulfuro de hidrógeno, entonces hay colonias con punticos negros, porque igual el medio de cultivo tiene sales de hierro. Las bacterias fermentadoras de lactosa en ese medio de cultivo son de color naranja brillante a rosa. Las salmonelas son azules con centro negro porque no fermentan lactosa, pero producen sulfuro de hidrógeno que permite que se precipiten las sales de hierro. Las chiguelas son verdes azulosas, el proteus son pequeñas y transparentes. Entonces, hay medios de cultivo que empiezan a determinar cuál es el género y la especie del agente causal de ese proceso infeccioso. ¿Listo? Profe, ¿podría repetir lo de la salmonela? Ya, un momento. Gracias. La salmonela, lo que pasa es que la salmonela es una gran productora de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? El medio de cultivo tiene sales de hierro. Cuando la bacteria produce el sulfuro de hidrógeno, precipita las sales de hierro, y por eso es que el fondo de los tubos se ve de ese color negro. Y lo mismo las colonias en los medios sólidos. Porque el hierro, ¿se acuerdan que este medio de cultivo se llama TSI? 3 azúcares y hierro. Son siglas en inglés, 3 sugar iron. Entonces precipita las sales de hierro que tiene el medio, por eso se ve así. Y en los medios sólidos, si tienen sales de hierro, pues uno lo que ve son las colonias redonditas con un punto negro. ¿Por qué? Porque produjo sulfuro de hidrógeno y precipita las sales de hierro. Eso es de la parte del metabolismo de la bacteria, que lo hemos aprovechado para hacer la identificación de ellas. Fíjense, en medio de arriba, la bacteria fermenta la lactosa. ¿Sí ven cómo se ve rosadita en las colonias? Entonces uno mira eso, esas colonias redonditas rosaditas, y dice, pues la bacteria fermentó la lactosa por ese cambio en el indicador de pH. Los indicadores de pH tienen variaciones de acuerdo al pH que haya, ¿cierto? Y a la derecha, pues la bacteria lo que hizo fue fermentar el carbohidrato que había ahí, y que diferente a la lactosa, y el indicador de pH, que es el rojo de fenol, tomó ese color amarillo. Ahí cuál es, digamos, que es lo que uno tiene que hacer, saber originalmente el medio de qué color es y saber cuál es el indicador de pH para saber cómo cambia el indicador de pH. Porque si ustedes observan, en los tubos de abajo, perdón, no, se me perdió. En los tubos de abajo, el tubo es verde originalmente, como el de la izquierda,
Y cuando se siembra, eso se llama el citrato de Simmons. Yo creo que ustedes en el laboratorio los ven, pero es para que tengan nociones de cómo se hace la identificación microbiológica. Y el de la extrema derecha, que dice el positivo arriba, ha cambiado a azul, porque el citrato, hay bacterias que lo pueden utilizar como fuente de carbono y el indicador de pH, que es el azul de bromotimol, toma el color azul cuando hay aumento de pH. Entonces, pues uno en esa gran lista de potencial bioquímico de cada uno de los géneros y las especies, pues va y mira, a ver, las bioquímicas se hacen todas, TSI, LIA, todas, un set de bioquímicas. Esto es lo que se hace manual, pero el fundamento es el mismo. Hoy en día hay unas técnicas pequeñitas, esos medios son chiquiticos, se llama API, o lo hace un software de un equipo que tiene ese potencial. Aquí para que miren la prueba de indol. Acuérdense que el indol es el producto último de la degradación del triptófano. Este anillito que ustedes ven ahí se hace pues con un revelador. Este es un medio semisólido que nos permite buscar la producción de indol. Entonces, si uno pone el revelador y se forma este anillo rojito, pues dice la bacteria es indol positiva, pero ya ha hecho TSI, ha hecho otras cosas, entonces usted ya va uniendo todas esas bioquímicas. Y acá está un indol negativo, que es donde el anillito es color amarillo, que no tiene color. Hay otras pruebas, sí tiene ese color, pero no rojo. Esto ahí la prueba de Voges-Proskauer, que tiene estos rojo de metilo, Voges-Proskauer, esto que tienen aquí, para también encontrar, aquí es cuando los productos son alcalinos. ¿Qué es lo que les quiero dejar de enseñanza? Que conocer el potencial bioquímico de la bacteria como expresión de pues, su fenotipo, nos ha permitido a los seres humanos aislarlas e identificarlas desde antes de que apareciera la biología molecular, ¿no? Esto es pura microbiología. Hay entonces ahora sí la otra parte, que es la identificación molecular. Tienen la ventaja de una identificación rápida con resultados disponibles en horas, con mayor sensibilidad. Bueno, no, las pruebas, la microbiología bien hecha es absolutamente sensible y absolutamente confiable. Está el Fill-and-Write, que es un sistema de PCR múltiple que integra la preparación de muestras, ampliación y detección en el sistema cerrado. El Fill-and-Write permite la identificación de hasta 22 microorganismos directamente de la materia fecal o en materia contenida en medios de transporte como el Carrier layer, porque otro de las funciones de los medios de cultivo, algunos son para transporte, ¿cierto? Entonces, si la muestra llega a un sitio donde no se hace microbiología, pues se guarda en medios de transporte para llevarlos a sitios donde se haga la microbiología para que no se pierda la muestra. El sistema puede procesar hasta 8 muestras por hora y detecta la presencia de patógenos mediante inmunofluorescencia, además de que cada proceso cuenta con 2 controles internos. Lo único es que no brinda información sobre genes de resistencia para este tipo de muestras, ¿no? Para este, digamos, tipo de bacterias que está identificando. Hay otro que se llama el panel gastrointestinal Luminex, que consiste en una prueba molecular por PCR que identifica hasta 15 patógenos diferentes. Puede analizar a través de muestras de heces congeladas o en medios de transporte. Funciona mediante la amplificación de ácidos nucleicos, lo que en caso de estar presentes en una muestra emiten fluorescencia al conjugarse con la streptavidina con ficoeritrina, que son los, digamos, las sustancias que permiten que nos pues, observar la presencia, determinar la presencia del material genético. Se detecta mediante un programa que se llama Luminex 100-200, el cual determina el agente causal presente. Se debe analizar de manera simultánea con 3 controles negativos y al menos con un control positivo. El tiempo estimado para el proceso de la muestra es de 5 a 6 horas y eso es una maravilla. Sí, porque el cultivo y el antibiograma duran 3 días, pero necesitamos la microbiología para las pruebas de sensibilidad. Entonces,
Aunque pueden variar dependiendo de las capacidades de cada laboratorio. La prueba no brinda, al igual que el Film and Write, no información sobre genes de resistencia. Hay una que se llama Ausdiagnostic, y que es un PCR múltiple que detecta 15 patógenos mediante la extracción de ácidos nucleicos. La prueba utiliza un software llamado Highplex Multiplex Tandem PCR para llevar a cabo el análisis de la muestra. Puede procesar hasta 24 muestras con un tiempo estimado de procesamiento de 3 a 4 horas. Entonces usted a las 3 horas o 4 ya sabe, la gente puede esperar perfectamente que le salga y como ya sabe la gente, pues ya ustedes con la práctica aprenden cuál es el tratamiento adecuado para ese agente. Fíjense cómo se van reduciendo los tiempos, de diagnóstico. Este tipo de resultados no incluye información sobre genes de resistencia, que a veces es una maravilla porque le dice, mire, no le ponga este antibiótico porque ya la bacteria es resistente. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo quisiera, se me podría recordar, es que usted mencionaba que el Proteus y el Yersinia tenían 4 horas, ¿cierto? El Proteus era el de menos de 4 horas, ¿verdad? Para sí, ureasa. El Proteus es rapidito, porque la produce mayor cantidad de proteasa, de ureasa. Ok, profe, muchas gracias. No, señora. ¿Alguna otra pregunta? Entonces tienen que recordar cuáles son los procesos patológicos, patógenos que pueden producir las enterobacterias. ¿Sí? Un grupo de microorganismos que son parte de la microbiota normal y que por la capacidad que tienen de encontrar o de, digamos, de irse a otros sitios anatómicos, pueden asociarse a procesos graves. Y dependiendo de las toxinas que produzcan, pues pueden afectar directamente la actividad entérica y asociarse a procesos diarreicos. Después, entonces, la próxima semana hablamos de Salmonella y Shigella, ¿ok? Que ya para terminar este grupo, porque ellas son enterobacterias, pero son patógenas, la Salmonella y la Shigella, porque están asociados a procesos patógenos, algunos más graves que otros. ¿Cuándo tenemos nosotros quiz? ¿La otra semana? No. La siguiente, ¿sí? ¿Después del puente? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, pues, me avisan. No sé, profe, faltan como 3 semanas. Si no me avisan con tiempito para... Porque acuérdense que con ustedes fue que no me abrió, tengo que mirar a ver qué pasó. Listo, chicos. Entonces nos encontramos mañana para... Señor, dígame. Que la evaluación son del 2 al 6 de noviembre. Me imagino pues que será la semana. 2 al 6 de noviembre. El examen, la fecha de exámenes es del 2 al 6 de noviembre, ¿sí? O sea que nos tocaría la semana inmediatamente anterior. No sé, vamos a mirar aquí. 27 y 28. Ah, listo. Bueno, para estar ahí pilas. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, señor, diga. Profe, usted había mencionado que en las infecciones de vías urinarias superiores íbamos a encontrar el antígeno K y en las vías urinarias bajas el antígeno O, ¿cierto? Bueno, el antígeno O debe estar en todos. ¿Por qué? Con mayor frecuencia la adhesión se hace por el antígeno K o el antígeno O. Pero recuerden que la bacteria siempre va a tener, bueno, algunas son encapsuladas, entonces la presencia de la cápsula es la que le permite hacer ese tipo de infección. Pero antígeno O siempre va a haber porque es el antígeno somático. O sea, cada vez que haya bacteria hay antígeno O. Lo que puede variar es el antígeno K y le puede facilitar un mayor potencial de virulencia y de producir este tipo de infecciones en esos sitios, ¿sí? Ah, bueno, profe. O sea, el que haya antígeno K no excluye que haya antígeno O, porque debajo de esa cápsula va a estar el antígeno O de la bacteria.
¿Listo? Pero fíjense que como está más externa la cápsula, pues es la que le permite la colonización de ese tipo de células, la adherencia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena, Sí, se me sí. pasó a anotar la E. coli 0157, ¿de qué es que era que causaba, profe, que usted mencionó? La infección, el síndrome urémico. Uy, el síndrome urémico. Ah, ok, profe, sí, gracias. No. Bueno, listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos. Entonces nos encontramos el mañana.